Bueno, no, la había puesto, pero no había empezado a grabar. ¿Mm? Bueno, estamos acá. Volvemos entonces aquí. ¿Eh? Bueno, es poquito lo que perdimos porque en realidad la clase empieza con este diagrama, ¿verdad? Lo demás fue un poquito una introducción. Como nosotros tenemos acá dibujada la cuerda siempre en rojo, ¿verdad? Ahora sí ampliado ustedes ven que la cuerda está dividida está dibujada en rojo. ¿Eh? Y nosotros vemos acá los distintos nodos de las distintas divisiones de la cuerda. ¿Mm? Aquí abajo, en la parte de acá abajo del todo, vemos la sumatoria de todas estas frecuencias que hace la cuerda y vemos estos sectores que están visibles, que son los nodos, pero vemos que cada vez se notan menos, que es lo que pasa en una guitarra cuando tocamos los armónicos, que vemos que el armónico de la octava es el que mejor suena, el de la quinta suena un poquito menos, el de la cuarta suena un poquito menos y los demás cada vez son más difíciles de hacerlo sonar. Es por eso, porque en realidad cuando la cuerda suena dividida por un nodo, como en el caso de el segundo, acá donde tenemos la segunda armónica, a la cuerda le consume una energía generar ese nodo. Más energía le consume cuando divide en 3 o en 4, hasta 16. Por eso es muy difícil hacer sonar la 16ª armónica. En una cuerda muy larga como esta, si nosotros tuviésemos una amplificación, veríamos que suena, porque la cuerda es muy larga y es bastante delgada, pero en una cuerda de guitarra es muy difícil hacerlo sonar. En algunas guitarras eléctricas con cuerdas muy delgaditas, uno puede hacer sonar muchos más armónicos. Bien, el tema es que nosotros con esto vamos viendo que de los armónicos de una cuerda van saliendo todas las notas que usamos en la escala, ¿verdad? En esta parte de acá arriba, a ver, aquí, en esta parte de acá arriba vemos que está la escala de Pitágoras. ¿Qué hizo Pitágoras? Con todo este estudio que rápidamente estamos viendo, analizando, él quería encontrar a dónde estaban esos tonos que los músicos hacían. Y encontró que cuando llegaba a la armónica novena, si, si él generaba un cociente entre la armónica novena y la armónica 8, le daba un número que, dividido por el largo de la cuerda, le daba la nota que sonaba en el primer tono, en el primer grado, como le llamaban ellos en aquella época. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Entre el primer grado y el segundo grado estaba ese 9 octavos, que los músicos lo tienen bastante claro porque es parte de la teoría musical, ¿verdad? Que es la relación de armónicas que me muestra el segundo grado, o el intervalo entre el primero y el segundo grado para ser más explícito. Ahora, cuando él empleaba el mismo mecanismo para el intervalo entre el segundo y el tercer grado, y en el 16, en la armónica 16, que es el semitono diatónico, lo tenía entre el tercer grado y el cuarto, así con el quinto grado, con el sexto, con el séptimo y con el octavo grado, que es otro semitono diatónico, la octava le quedaba muy lejos, le quedaba más aguda que la octava verdadera. Entonces tuvo que venir unos 100 años después este hombre, Aristógenes, que corrigió, dijo, no, el segundo intervalo entre
la segunda y la tercera es más chico que el primero. Lo mismo que el que está entre el quinto y el sexto, es un poco más chico que los otros. Es la armónica 10 sobre la armónica 9. Y allí sí dio en la octava prácticamente casi exacta en donde tiene que ir la octava, ¿verdad? Bueno, esto es un poquito así como para ir introduciéndonos un poquito en que con esto se originan las escalas. Para ir más rápido en esto, ¿viste? Y no quedarnos demasiado colgados, de todas maneras, si tienen que hacer preguntas, háganlas, paramos un poquito y contestamos. Pasa que en la Edad Media todo empezó a perfeccionarse, las composiciones musicales empezaron a ser cada vez más complejas, las armonías empezaron a hacerse cada vez más complejas. Entonces, cuando se afinaba un instrumento para tocar en una escala natural, como la escala de Aristógenes, que es esta escala que está acá en verde, que es más precisa que la escala de Pitágoras, no, querían cambiar de tonalidad y no les coincidían. La estructura de la escala natural está hecha, por ejemplo, en este caso para el do, para la nota do. Pero cuando uno quería tocar en una escala en re o en re sostenido, la estructura de la escala no coincidía y había muchas desafinaciones. Entonces se empezaron a intentar otras escalas, como la mesotónica, que es la que vemos aquí en celeste, coincidían un poquito mejores, pero no coincidían todas. Mercator hizo esta escala que vemos acá, que tiene 53 sonidos en la escala, que es un poco absurda porque uno no puede tener 53 trastes en una escala en una guitarra, o 53 teclas en una escala en un piano, ¿verdad? Entonces, como experiencia, como innovación, fue un intento, hasta que Chladni hizo la escala igualmente temperada, que es esta escala que tenemos acá, que es la escala que usamos nosotros ahora, donde todos los semitonos son exactamente iguales, tienen el mismo intervalo, entonces uno puede desplazarse en cualquier escala, está cerquita de la escala natural, no es exactamente lo mismo, pero acostumbrados a que el oído siempre es el que resuelve todos estos errores. Bien. Ahora vamos a pasar un poquito a la otra parte de los conceptos de la acústica, que nosotros habíamos hasta acá, veníamos hablando de la generación del sonido, pero ahora tenemos que empezar a ver cómo es el tema de la propagación del sonido, ¿verdad? En la propagación del sonido tenemos que empezar entendiendo lo que es la resonancia. La resonancia tiene mucho que ver con todo lo que veníamos hablando de esa resistencia elástica de los materiales elásticos, la fuerza recuperadora que se le llama, que hace que cuando uno saca de equilibrio un cuerpo elástico, esa fuerza recuperadora intenta siempre hacer volver al cuerpo al equilibrio. La inercia es la que termina produciendo todo lo demás. Ahora, esos son cuerpos resonantes. Por ejemplo, si nosotros tomamos una varilla, vamos a dejar de compartir esto un poquito para que ustedes lo puedan ver mejor. Tenemos una varilla metálica, si nosotros la tomamos en el medio y la golpeamos, ¿escuchan? Sí, perfecto. Bárbaro. Sí, sí. Bueno, ese sonido como el de un... es muy parecido al sonido de un diapasón para afinar los instrumentos. Son sonidos puros, son sonidos sinusoidales. Muy pocas cosas, una flauta,
una flauta muy, muy pareja en su interior y todo, tiene un sonido sinusoidal. Cuando nosotros silbamos, producimos un sonido sinusoidal. Pero la mayoría de los sonidos son complejos. Entonces, ahora que nosotros empezamos a ver este tema de cómo es la resonancia y cómo son los sonidos complejos, vamos a compartir. En este caso tendríamos el ejemplo que puse recién de la varilla agarrada en el medio, haciendo un nodo en el medio, ¿verdad? En este caso de esta figura, si tenemos dos nodos en la cuarta parte, vamos a tener el doble de frecuencia, ¿verdad? Esta cuestión de estos nodos, como en las cuerdas, como en una varilla, son nodos que nos dan armónicas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en vez de tener una varilla tenemos una placa? Como puede ser la tapa de una guitarra, de un charango, el cuerpo de la superficie de un udú, el parche de un tambor. Nosotros vemos acá que tenemos estas líneas blancas. Esto es una placa metálica y lo blanco es azúcar o cualquier otro polvo, un granulado que contraste. Cuando nosotros excitamos con un parlante, por ejemplo, emitiéndole un sonido, la placa, como es un material elástico, va a entrar en resonancia. Todos los cuerpos elásticos con una excitación entran en resonancia, ¿verdad? Entonces, vemos en este caso, por ejemplo, que se forma esta figura, que se forman estas otras figuras, muchas figuras muy distintas. No quiere decir que en todas las placas se formen las mismas figuras. Depende de la homogeneidad de la placa, del tamaño, del espesor. Pero son figuras posibles. Ahora, ¿qué pasa? Todas estas figuras de acá abajo son cada vez más chicas. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Esto son nodos, como los nodos de la cuerda, como los nodos de la varilla. Con la diferencia que estas líneas nodales no dividen armónicos como en el caso de la cuerda o de una varilla. Son reacciones que se forman por acción y reacción elástica del material. Dependen de los espesores, depende de la homogeneidad de la placa. Esto también uno lo puede hacer al análisis en la tapa de una guitarra, en la tapa de un violín. Cuanto más agudo es el sonido, más divisiones se generan, pero no son armónicas. Nosotros aquí, ¿ven esta imagen en movimiento? Esto vendría a ser una placa redonda que está oscilando en su frecuencia fundamental, en su frecuencia de resonancia fundamental. En este caso, tenemos una división nodal acá en el medio, y entonces hay dos zonas que están acción y reacción. Ahora, no quiere decir que este movimiento sea la segunda armónica del anterior, ¿verdad? Acá tenemos otro caso que puede suceder, que tiene un nodo perimetral y otro nodo en el medio, y entonces suena de esta manera. Todas estas son emisiones del sonido por resonancia, ¿verdad? Acá tenemos otra posibilidad. Este señor, Shelatny, fue el que descubrió esta forma de resonancia de las placas. Acá, por ejemplo, en un timbal, esto que se ve aquí es un micrófono que está emitiendo, es un pequeño parlante que está emitiendo un sonido sobre el parche del timbal. Y en un sonido muy grave, funciona en
en este nodo perimetral, en la frecuencia fundamental. Y ahí se van dividiendo. Esta, por ejemplo, es la forma que veíamos concéntrica, que cuando esta parte central forma un vientre hacia abajo, la otra parte forma un vientre hacia arriba, ¿verdad? Siempre se van contrarrestando de esta forma. Esto sucede en la tapa de una guitarra, en el parche de un tambor, en la superficie de una mesa. Estas también es lo mismo. Acá nosotros, esto está hecho con un interferómetro láser, donde se ven por capas. O sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué acá vemos dos y acá vemos unas cuantas? Porque esto está vibrando en una amplitud mucho más chica que esto. Esto está mostrando varias capas, o sea que esta zona está vibrando con una amplitud mucho mayor que estas otras dos. ¿Esto qué quiere decir? Que estas dos se están contrarrestando con esta. O sea que están igualando las resistencias elásticas del material con la inercia de la masa del material, ¿verdad? En este caso tenemos en los violines también distintos modos de vibraciones que los luthiers utilizan mucho esto para adelgazar las tapas, para encontrar formas de vibración. En este caso, de esta otra parte que es un cuerpo hueco. Esto, por supuesto, está sumamente exagerado, ¿no? O sea, nunca va a vibrar el cuerpo hueco con una amplitud como está dibujado aquí, ¿verdad? Esto es un ejemplo que se hace con computadora. Pero un udú, por ejemplo, puede estar vibrando en esta forma, la superficie. Distintos modos de vibración. Todos esos modos de vibración, todo eso, esa resonancia, son sonidos complejos. Bien, sonidos complejos. Prácticamente todos los sonidos son complejos. Como decíamos hoy, por ahí el silbido puede ser un sonido sinusoidal, la varilla que vibraba puede ser un sonido sinusoidal, pero la mayoría de los sonidos son complejos. Entonces, aquí en esta gráfica, nosotros vemos que lo rojo vendría a ser el resultante. La resultante. Acá tenemos nosotros una onda completa que se suma a una onda que es el doble de su frecuencia. Y forma esta resultante en rojo, que ustedes ven que tiene la misma forma en la parte positiva que en la parte negativa. Y acá se vuelve a repetir lo mismo. Bueno, acá nosotros podemos meter a todas estas vibraciones como sonidos periódicos. Sonidos periódicos se llaman todos aquellos sonidos cuyos periodos son todos iguales. Los sonidos aperiódicos van a ser sonidos que están cambiando de frecuencia. O sea que sus periodos son diferentes, sus longitudes de onda son diferentes. El sonido periódico, todas las longitudes de onda son iguales. Puede haber variaciones en la amplitud, como por ejemplo una cuerda que se toca, suena. Todo esto, todas estas sumatorias de frecuencias, se van sumando todas las armónicas y forman el sonido de la cuerda, ¿verdad? El sonido de la cuerda se va apagando con el tiempo, o sea que va cambiando su amplitud, va perdiendo su volumen y le llamamos sustain o elongación del sonido a la duración que tiene, ¿verdad? Bueno. Continuamos aquí con otro ejemplo, más complejo todavía, donde hay muchísimas armónicas que se suman. Bueno, así como esta onda roja que vemos acá es el sonido de la cuerda de una guitarra. Muy, muy parecido, muy semejante. En la cuerda de la guitarra no solo que entran todas las armónicas, sino que también se suman todos
los sonidos que va produciendo la madera, la resonancia de un montón de materiales que tiene la guitarra, o un charango, o una vihuela, o un cello. Todos sus materiales están resonando y están contribuyendo a la formación de ese sonido. Si quieren preguntar cosas, pregunten, porque así, si no, vamos bastante rápido para tener tiempo de completarlo. ¿No me escuchan? No me escuchan. ¿Sí? Acá en este otro gráfico vemos otro ejemplo. Cuando el sonido no es periódico. Nosotros no vemos que acá se repitan en la resultante, que es la roja, que se repitan ondas. Va cambiando en amplitud, va cambiando en frecuencia. Profesor, Sí. ¿qué tal? Buenas noches. Ahí hay una compañera de nosotros que se llama Natalia Burbano. Sí. Hizo una pregunta por el chat porque está teniendo dificultades con el micrófono. Ah, bien. Yo no sé si usted lo puede ver. Yo tengo un celular y no puedo ver la pregunta, pero recién tiró ella un mensaje si eso Bueno, podía. pero pongo acá el chat para ver. Una pregunta: parece que no tengo micrófono, perdón. Los nodos se dan por un espesor más grande. Con respecto a las placas, ¿se está refiriendo eso? Sí. Ah, ahí te veo, Natalia, no te había visto. Bárbaro, buenísimo. Bueno, el tema ese de los espesores y los nodos en las placas, sí, lógicamente que tiene mucho que ver. Cuanto mayor sea el espesor de la placa, lógicamente la resonancia va a ser más aguda. O sea que va a haber mayores divisiones nodales en la placa. No sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, vamos a ver nosotros. Profe, Sí, acá, Lucas tenía la pregunta. sí. Las zonas nodales, si yo tengo un varetaje más distribuido en una guitarra o distintos tipos de varetajes, las zonas Sí. nodales se ven modificadas directamente por el varetaje, ¿no? Bueno, sí, lógicamente. Lógicamente. O sea, las zonas nodales digamos que los nodos son la parte que no vibra. Los nodos es la parte estática. Lo que está emitiendo el sonido son los vientrios, o sea, esos redondeles o triángulos o cuadrados que se forman, que cuando uno sube, el otro baja, ¿verdad? Eso es lo que está emitiendo el sonido. No sé si responde a la pregunta. Sí, gracias. Bien, entonces, vamos a tener que, de nuevo nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, vamos a repetir. Si todos están de acuerdo, volvemos a armar una reunión en 10 minutos. Sí. Bárbaro. Excelente. Entonces nos vamos a quedar aquí. Así que bueno, les voy a pedir a todos que vayan saliendo. ¿9:10 conectamos? Y en 10 minutos conectamos de nuevo. Sí, a las 9:10. Perfecto, 9:10 estamos acá.